da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de este espacio para hablar sobre los temas pues, que nos importan a todos y en particular a la gente que nos ve en la televisión pública del estado de Hidalgo. Querido Enrique, muy buenas tardes. Miguel Bárcena, me da mucho gusto saludarte y a quien nos hace el favor de acompañarnos en una emisión más de Hidalgo Hoy. Mi querido Lalo, te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos en este programa. Nada, al contrario, con muchísimo gusto y aquí para platicar de todos estos temas. Con gusto, Enrique, Miguel. Muchas gracias, Lalo. Y bueno, la maestra en psicología, Sofía da Costa, que nos acompaña desde Washington. Sofía, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. No, muchas gracias por tenerme, un gusto estar aquí. Gracias. Bueno, gracias, Lalo. ¿Qué decía Miguel? Vamos a hablar de un tema que a muchos les gusta, a otros no, es una realidad. Lo que no podemos dejar de lado es que el fútbol es una pasión que ha sido analizada por expertos en el deporte, por supuesto, por sociólogos, por psicólogos, ¿no? Por filósofos, ¿no? Por filósofos, por poetas, ahí está, algunos que le han dedicado reflexiones filosóficas al tema particularmente del fútbol, ¿no? Y hoy quisimos, porque estamos en las finales de este deporte, quisimos tocar el tema del fútbol, entre otras cosas porque aquí en Pachuca se inició el deporte, lo trajeron los ingleses, Miguel, amigos, y como cuna del fútbol, pues nos parece bien hacerle una suerte de homenaje y reflexión sobre lo que hoy es el deporte, Miguel. Sí, así es, porque decía yo al principio que a los que nos gusta, pues es un tema apasionante, a los que no, pues de alguna manera, quieran o no, pues tienen que estar involucrados a veces en conversaciones o escucharlas o estar pendientes a veces de los partidos cuando están en una reunión, porque hay partidos que son muy, muy importantes y como decíamos, estamos ya en las semifinales del fútbol mexicano, desafortunadamente el Pachuca no pasó a la siguiente instancia, empató con el América en el global 2-2. Tuvo para matarlo en el partido de ida en Pachuca, falló, no concretó. Y bueno, pues por la posición en la tabla el América pasa. Pero lo que es una realidad, querido Lalo, es que desde hace tiempo, pues hay, como se dice en el fútbol, una paternidad del Pachuca sobre el América, porque aunque pase el América, no le pudo ganar. Sí, sí es cierto, ¿no? Ahí está la estadística, que esa es clara, es contundente. En este caso, por ser una serie muy cerrada, no muy pareja, que como dices muy bien, Miguel, se define por el criterio de la mejor posición en la tabla, que eso hace pasar al América a semifinales. Por ser tan cerrada la serie, yo creo que la tenemos que evaluar en 180 minutos, porque los dos partidos fueron muy parejos, ¿no? Yo te diría que en el global de los 180 minutos, en mi opinión, y lo he expresado, ¿no? En diferentes medios, en diferentes programas, yo creo que Pachuca fue mejor que el América en los 180 minutos, pero desperdició en los primeros 45 oportunidades tan claras de gol que ahí prácticamente pues se le fue en el balance de los 180 minutos, se le fue la clasificación. ¿Qué hace especial a Pachuca? Que juega con una dinámica que no es muy común en el fútbol mexicano. El fútbol mexicano normalmente es más lento al ritmo como juega Pachuca, ¿no? Y yo no me meto mucho en temas de que 4-3-2 o 4-3-3, parados tácticos, porque para mí es estéril, ¿no? El hablar de parados tácticos, porque quienes hemos jugado fútbol a cualquier nivel sabemos que al momento de que estás en la cancha, el parado táctico nada más se convierte en una referencia por el movimiento natural que tenemos los jugadores o que tienen los jugadores. Entonces, más allá del parado táctico, ¿no? Del esquema que utiliza Pachuca, lo que asombra es la dinámica que tiene este equipo con muchos muchachos, Muchos jóvenes, ¿no? Muchos cantera, jóvenes sí, más de la cantera. y que eso lo hace, me parece muy, muy especial, y eso ha sido como el antídoto para el América, ¿no? Que no le gana, pues ya creo que son 8 o 9 partidos que no le gana el América, ¿no? Al Pachuca, en este caso avanza por el criterio que ya mencionabas, Miguel.
Así es, como dices, jugadores jóvenes de la cantera y además con un gran futuro por delante. Sofía, ¿a ti te gusta el fútbol? ¿Eres aficionada? Pues cada vez más, cada vez más. No le sé mucho, pero bueno, disfruto ver los partidos. Pero ¿qué nos podrías comentar sobre pues todo esto que causa el fútbol, ¿no? Decíamos, guste o no, pues finalmente cuando hay las finales, cuando hay un mundial o incluso el fútbol olímpico, pues nos juntamos en familia, con amigos y a la gente, aunque no le guste, participa porque hay toda una, pues hay toda una, no sé, todo un ceremonial, ¿no? Que rodea el fútbol y que es mucho más que un deporte. Sí, 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 sin duda. Yo lo pensaba ahorita con esto que decías, que lo puedes amar o lo puedes odiar, pero es un tema que está muy presente, ¿no? Un poco como esto, esa frase que es, cuando estás en familia no hables ni de fútbol, ni de política, ni de religión. Creo que también es un poco lo mismo, que obedece a esta parte como de identidad que comparte el fanático con su equipo, ¿no? Y que al final eso lo une con el resto de la gente que comparte esta misma sensación como de pertenencia. Y puede ser desde cuando es un mundial y entonces tiene que ver con temas de nacionalismo, porque pues es tu propio país el que te está apoyando, o cuando es a nivel muchísimo más local, y que pues al final también desarrolla como que todos estos sentimientos al final como muy intensos, ¿no? Si es ganamos, ganamos, y es una euforia y es una manera de sentir como hasta como muy desbordada, y si es el perdimos es un golpe también fuertísimo a la autoestima de la persona, ¿no? Entonces como que juega todo esto, estas identificaciones inconscientes en las dinámicas de cuando la familia se junta a ver fútbol o cuando uno solo está viendo el partido, y despierta como que todos estos temas. Así Sofi, es. dice una cosa que a mí me parece muy interesante, que es el fútbol nos da como, con el equipo al que le vamos, a la selección, tal, nos da como un sentido de pertenencia. A ver, ¿lo entendí bien? Es decir, se vuelve tuyo el equipo y sufres o vives o disfrutas la suerte del equipo. Sí, totalmente. O sea, por eso cuando dicen ganamos, no es una manera de hablar, es literalmente cómo el fanático se siente, ¿no? O sea, el fanático es una extensión del equipo. Ahora, Entonces, no, perdón, dime. no, no, y cuando, a ver, hay otro, digamos, otro rostro del fútbol, que también es el rostro de la violencia en los estadios. Esto se da, es lo mismo. Va mucho de la mano con esto que platicamos. O sea, lo podemos pensar un poco desde el punto de vista, por ejemplo, hay un escrito muy famoso de Sigmund Freud que habla de la psicología de las masas y que habla cómo los individuos, cuando están en una multitud, pierden como cierto grado de identidad individual y se difumina con la identidad de la masa. Y entonces cuando eso genera muchísima más impulsividad y temas de violencia, porque entonces no eres tú, es la masa completa la que está de alguna forma cometiendo estos actos violentos, ¿no? O sea, como que hay muchísimo menos, como una decadencia en el comportamiento moral, ¿no? Y en cómo se pueden comportar, y entonces es como que se presta mucho más estas situaciones a temas de violencia y de agresión al terminar un partido. Pasa mucho también con temas, por ejemplo, de nacionalismo, ¿no? O sea, es un poco el mismo efecto que pasa con el tema de los soldados, ¿no? Y las guerras, o sea, como que es muy parecido. Ah, bueno. Vamos a Miguel, hacer, vamos a hacer, vamos a hacer un corte, Enrique. Se está yendo muy rápido la charla, lo cual quiere decir que es un tema interesante. Ojalá lo sea para nuestra audiencia. Vamos a una pausa, vamos a regresar a seguir conversando con nuestros invitados y también vamos a tener, Enrique, más adelante al presidente del Atlante, ¿verdad? una conversación que tuvimos con Emilio Escalante, presidente del Atlante, que pues hace 2 días ganaron el campeonato de la Liga de Plata y bueno, pues habla sobre un poco lo que está tocando nuestros invitados, ¿no? Este equipo que representa, me parece a mí, en buena medida los valores de muchos mexicanos, que es humildad, esfuerzo, tirar para adelante, que ha sido una Eso es mística. porque le vas al Atlante. Pues claro que le voy a la Atlante. Pues Vamos a vamos un a una corte y pausa. volvemos. Vamos a una pausa y volvemos. Ya estamos de nuevo cuenta, Miguel. Sí, bueno, hablábamos del fútbol, lo que genera,
extracancha, ¿no? Porque bueno, lo deportivo es evidente, ¿no? Los jóvenes que llegan, que debutan y que pues, lo difícil, Lalo, no es llegar, sino mantenerse, ¿no? ¿Cuántos jóvenes llegan? ¿A cuántos no debutan y finalmente acaban yéndose? Y yo te preguntaría, de cara ya a estas semifinales, que además pues llegan 4 grandes equipos, los 2 grandes de la capital, el Cruz Azul, el América, por supuesto, las Chivas son los equipos más importantes, y el Monterrey, que finalmente pudo exorcizar a sus demonios, vencer a su enemigo natural, que son los Tigres, Némesis. que habían caído en varias ocasiones en semifinales, además veniendo de una mala racha en otros torneos, ¿no? Donde también había quedado eliminado. ¿Cómo ves tú estas semifinales? De entrada parecen muy parejas. Sí, sí, muy competitivas, ¿no? En el papel, digo, América, Chivas, Chivas, América, pues es especial, ¿no? Es el partido que atrae más aficionados, son los equipos que tienen más seguidores en México y con la particularidad de que tienen seguidores en Estados Unidos, ¿no? Que eso también es un fenómeno muy especial del fútbol mexicano, porque el fútbol mexicano es local en México, en su territorio, pero también es local en Estados Unidos, ¿no? Por la gran cantidad de Claro, inmigrantes de origen mexicano y los herederos de los mexicanos y que tienen como equipos al América, a las Chivas, a los Pumas, a Cruz Azul o equipos cuyas regiones en Estados Unidos tienen presencia, ¿no? Por ejemplo, Nueva York, pues hay mucha gente de Puebla, pues ahí le van al Puebla, ¿no? Y muchos michoacanos en otros lugares de la Unión Americana. Ese es el fenómeno y al estar Chivas y América en una semifinal, pues evidentemente tiene mayor realce, tendrá más entradas, ¿no? Y aquí es donde viene lo que yo siempre he criticado, ¿no? El abuso de los directivos, ¿no? Es una semifinal, subirán los precios, habrá reventa desmedida, habrá abuso, ¿no? Para el consumidor y a veces hasta boletos apócrifos, ¿no? Que la gente los compra en engaños, ¿no? A través de redes sociales, en páginas que aparecen y luego desaparecen, ¿no? Por arte de magia. Y entonces viene el abuso y esto pues no lo ha podido controlar, ¿no? El tema estrictamente del abuso económico no lo han podido controlar los directivos. Y luego lo otro pues menos lo han podido controlar, ¿no? La violencia en el estadio, dentro, fuera, en los alrededores, es algo que para mí resulta contradictorio, ¿no? A los principios del deporte, ¿no? Donde se supone pues, que hay que jugar limpio, que no Fair tienes play. enemigos, tienes rivales, ¿no? El América no es enemigo de las Chivas, son rivales, adversarios, oponentes, pero se ven como enemigos. Y esto no lo han podido controlar, ¿no? En un fútbol mexicano que tristemente pues hace prevalecer lo económico, los intereses. Ahorita están, como decimos, afilándose los colmillos porque pues, van a ganar mucho dinero, habrá mucho rating de televisión, siente tu liga y todo, pero y apoya a tu equipo, pero nadie ha hecho, por ejemplo, una campaña consistente, Miguel, Enrique, para erradicar esta violencia, ¿no? Está el famoso Fan ID que lo usan a capricho, ¿no? En algunos partidos, con algunos aficionados. Es tan malo el sistema que de cada 100, 40 sí pasan por el filtro del Fan ID, ¿no? Que es un código en el teléfono y ahí te identifican, pero es tan lento, tan tedioso, que la masa termina por absorber al procedimiento, o sea, la operación no da para eso, ¿no? Entonces, ese es el gran fenómeno del fútbol y yo digo, están muy buenas las series, ¿no? En el papel muy atractivas, ¿no? Monterrey, Cruz Azul, Guadalajara, América, pero yo diría que más allá del atractivo en el deporte, sí creo que tendrían que encenderse ya desde hoy las luces de alerta para que haya buena vigilancia, buenos protocolos, evitar la violencia. Monterrey es una plaza complicada y cuando vaya Cruz Azul habrá su grado de dificultad. Es una plaza peligrosa si no hay la debida vigilancia. ¿Y qué les puedo decir de América Chivas, no? Que puede suceder algo grave si no existen los protocolos de una liga que ha hecho mucho menos de lo que se necesita para erradicar la violencia. Es muy delicado lo que dice nuestro invitado, maestro Camarena. De veras es muy delicado, porque hemos visto, pues, circunstancias de violencia muy graves,
muy graves, ¿no? En Querétaro la última vez. En fin, Sofía, hay una violencia idiosincrática, es decir, cada sociedad responde distinto a la violencia, ¿tú dirías? ¿O cuáles son los factores? ¿No? Porque yo recuerdo, por ejemplo, los hooligans, ¿no? Estos aficionados ingleses que era verdaderamente de terror, ¿no? Pero también las famosas barras en Argentina, ¿no? Que tienen de pronto también hasta un uso político. ¿Cómo es la violencia? ¿Es idiosincrática, Sofi, la violencia? ¿Depende del grado de desarrollo de las sociedades? ¿O cómo es esto? Pues mira, o sea, si nos vamos muy al tema del origen, el desarrollo como de la personalidad de cada una de las sociedades tiene que ver con cómo es la tierra en donde viven, ¿no? Si es un lugar fértil, si es un lugar, ¿no? O sea, si hay agua, si no hay agua, si hay mucho sol, muchos de estos, o sea, la psicología epigenética estudia mucho del desarrollo de cómo se han comportado las masas a raíz de cómo es que convivían hace muchos años, ¿no? Con la tierra y con el medio ambiente. Si hablamos por ejemplo, en Inglaterra, es un clima que es muy nublado, ¿no? El mar tiende a ser como muy agresivo, como que al final va de alguna forma moldeando el carácter de gente de ese territorio, ¿no? Hacer un poco más, a estar más preparado a la defensiva, estar preparado para el desastre en ese sentido, y pues también tiene que ver en cómo las sociedades empiezan a establecer ciertos tipos de jerarquías y de relación y ese tipo de cosas. Si lo pensamos un poco así, yo creo que tiene que ver un poco aquí también en México hoy, pues los mayas eran una cultura súper agresiva, ¿no? O sea, al final tenían muchos temas, este tema de los sacrificios humanos y este tipo de cosas que creo que hoy sigue permeando. Y si juntamos esto con la violencia actual que vivimos en el país, pues al final también tenemos una normalización de la violencia en nuestra sociedad. Y Es creo que justo, es justo lo que te iba a preguntar, Sofía, discúlpame que te interrumpa. ¿Qué tanto está influyendo también el ambiente actual, la polarización? No solo la polarización, la confrontación, la división que tenemos los mexicanos por temas políticos, ideológicos y ahora en pleno proceso electoral. ¿Crees que esto agrega un ingrediente adicional muchísimo. que lleva los aficionados o muchas veces los pseudo aficionados a las arenas que son los estadios de fútbol precisamente para desfogar ahí una serie de situaciones personales? Sí, totalmente, porque pues al final, aunque no lo traigamos de manera consciente, inconscientemente estamos cargando con estos enojos, con pues al final como con esta rivalidad con el otro, como ahorita está muy marcado el tema de la polarización y como que lo que no es lo que yo creo está mal y soy muy intolerante con las maneras de pensar distintas y con las creencias diferentes. Entonces como que al final todo esto es el caldo perfecto, ¿no? Para que haya muchísima violencia, para que haya un tema como de armas, no, o sea, como que al final genera muchísima, en vez de que se procure la competitividad deportiva y, ¿no? Aunque, pues digo, desafortunadamente alguien tiene que perder, ¿no? O sea, y que se pueda respetar de una forma como muchísimo más deportiva en ese sentido, pues se presta a que haya este tipo de enfrentamientos como lo hubo que comentaban en Querétaro, creo que fue el año pasado o hace 2 años, ¿no? Hace un par de años, sí. Sí, A ver, yo conozco a Lalo Camarena desde hace muchos años. He tenido el gusto trabajamos juntos, él en un espacio mediático de cultura, por cierto, ¿no? En una estación de música clásica, Lalo, ¿te acordarás? Sí, aquellos años, ¿no? Mis pininos. Yo ya Sí, trabajaba en bueno, deportes y paralelamente haciendo trabajo de locutor. estamos hablando de hace 38 años, Lalo, más o menos, ¿no? Principios de los 80, sí, Bueno, pues por ahí exactamente. nos veíamos Lalo Camarena y yo, muy chavos los dos, hay que decirlo, ¿no? La verdad, éramos muy chavillos. Y pues un hombre que le sabe también a estos temas de cultura y es escritor también, Lalo. Eres escritor. Sí, ya tenemos ¿Cuántos varias libros llevas? obras. ¿Cuántos libros llevas? 5, todos dedicados Cinco. al fútbol. Ya Todos próximamente dedicados al fútbol. haremos algo ¿Cómo, de boxeo. de dónde
o por dónde dirías tú que pretendes que vayan tus libros de fútbol, Lali? Pues son para consulta, o sea, esa es la idea, ¿no? Porque en México no hay mucha literatura deportiva, ¿no? Y hoy mucha gente cree que sabe y opinan con una ligereza, y hablo hasta de gente que está en los medios, Sí, sí, y sí. lo más lamentable me parece es que jamás con un dato, ¿no? O sea, yo puedo decir, a ver, ¿quién es el mejor futbolista de México? Y cada quien puede dar nombres, ¿no? Pero nadie lo sustenta pues, con un dato, porque todo se puede medir, Estadísticas. ¿no? Todo se puede, la estadística es muy importante en el béisbol, en el fútbol, en el boxeo, cuántas ganas, cuántas pierdes, cuántos knockouts, en el fútbol, cuántos pases de gol, o sea, todo se puede medir y claro, Medir. entra también la percepción, ¿no? La subjetividad de cada uno y decir, no, pues a mí me parece que este futbolista era más elegante, eso sí no se puede medir, eso ya es gusto de cada quien y yo como siempre digo, en el gusto de Enrique, pues solamente Enrique manda y en el de Miguel y en el de cada uno, nadie más puede influir, ¿no? Para decir, no, es que está mal, ¿no? Pues a mí me gusta más esa, a mí me gusta más Javier Solís que Pedro Infante, ¿no? Y eso pues, nadie me lo va a quitar, ¿no? Entonces ahí es donde entra la subjetividad. Pero el deporte es muy especial porque el deporte se maneja por números, ¿no? En Europa el que hace más puntos pues es el campeón, ¿no? El que hace más goles pues es el Pichichi en España y le dan su trofeo, y en Italia es el Capo Canonieri, le dan su trofeo. Y entonces eso es lo que a mí me parece que en México particularmente se ha descuidado, ¿no? No hay mucha obra al respecto y sobre eso precisamente trata, ¿no? Y tampoco hay mucha obra que debería de haber, ¿no? De gente ligada a la sociología o a la psicología, ¿no? Ver por qué es así, ¿no? Yo creo que sí podrá influir, ¿no? La polarización que existe en temas políticos, pero esto no es nuevo en México, o sea, la violencia en los estadios se remonta pues desde que yo me acuerdo haber ido a un estadio de fútbol, siempre había La bronca. violencia. Y No, sabes Que al una cosa, principio eran broncas a puñetazos y a sí. patadas sin armas. Hoy es tan peligroso que no entiendes cómo la gente entra a un estadio y trae armas Armas. punzocortantes, Sí, sí, incluso sí, armas sí. de fuego, ¿no? Que se ha visto en estadios de fútbol. Entonces yo por eso digo, sí, la violencia del país influye y todo, pero sí, esto ha existido, es permanente. ¿Y qué vamos te a ir a demuestra hacer que una no se ha pausa. hecho mucho, Miguel, para Así tratar de es. erradicarla? Y hay un elemento que yo quisiera tocar contigo y con Sofi después del corte, y después vamos a ir a la entrevista con el presidente del Atlante, que es la presencia del alcohol en los estadios. Es un negociazo vender cerveza, pero también es el combustible perfecto precisamente para alimentar e incendiar todas estas pasiones y también el papel que juegan actualmente los cronistas deportivos, como ya mencionabas, de esta nueva generación, ¿no? Que ha venido a sustituir pues a todos los grandes que a Enrique a mí nos tocó no solo escuchar, sino convivir con muchos de ellos. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Ya estamos de regreso con nuestros invitados del día de hoy. Estamos hablando sobre el fútbol, no solo desde el aspecto Algo querías deportivo. preguntar, Miguel. Sí, te digo que estamos hablando no solo del tema deportivo, de lo que implica el fútbol ahora en esta etapa de semifinales, sino sobre todo el impacto que tiene socialmente en las personas. Ya hablábamos del tema de la violencia. Y yo preguntaba, Lalo, Sofi, ¿qué tanto influye el que se venda alcohol en los estadios? A mí me molesta, no solo por el hecho del consumo, que muchos de ellos abusan, sino porque es muy molesto cuando estás en el estadio y todo el tiempo están pasando los que venden las cervezas y otro tipo de productos. Yo tuve la oportunidad de vivir algún tiempo en España, fui corresponsal de Televisa en la época de oro de Hugo Sánchez y me tocaba viajar a muchos estadios. Y por ejemplo en Pamplona, donde juega el Osasuna, no venden alcohol, venden unas botellitas de pacharán, botellitas de plástico, porque hace mucho frío y llueve mucho, pero no venden cervezas. Y en México entendemos que es un gran negocio, pero me parece que no debiera ser por muchas razones. ¿Querías comentar algo, Yo, Enrique? sí, yo quiero comentar algo.
que a lo mejor me van a tachar de timorato, o no, a riesgo de parecerlo, quisiera yo comentar algo. Yo fui al estadio, he ido a los estadios desde muy niño, con un papá que era muy aficionado al fútbol. Íbamos al estadio Azteca, por supuesto, al estadio de Ciudad Universitaria, es decir, ahí donde jugara el Atlante, que era nuestro equipo. Bueno, y yo me acuerdo, Miguel, que era muy, muy familiar. De veras, muy familiar. Hoy ir a un clásico, pensemos en el Estadio Azteca, donde caben casi 90,000, ¿sí? Más imagínate, ¿cuántas cervezas te gusta? Pensemos la mitad del estadio, ¿no? Que tome cerveza, 3, 4 cervezas, ¿no? Estás hablando de 200,000 cervezas, ¿no? Que es el gran negocio, esa es una realidad. La cerveza es uno de los grandes negocios del fútbol. Y no estaría mal, pero me parece que hoy se ha dejado de lado el tema familiar, porque entre el comportamiento de muchos de los aficionados, ya olvídate del lenguaje que de pronto es incómodo, sobre todo cuando vas con tu esposa, vas con una hija, ¿no? Y tienes junto a una persona que se la pasa diciendo 2 horas vulgaridades y gritos obscenos, que es también muy incómodo, ¿no? Pero bueno, eso no puedes hacer nada, ¿no? No puedes educar a la gente, ¿no? Pero que todas estas consultas, ¿sí? Están doblemente exaltadas por el tema del trago también. Y entonces, incomodarte o decir algo o no formar parte, pues de pronto te genera hasta problemas, hasta de agresiones físicas, Miguel, ¿no? Sí, Entonces, realmente completamente de acuerdo. se ha vuelto ya poco familiar el espectáculo. Y en ese contexto, Sofi, ya hablábamos, ¿no? Contexto político, contexto electoral, violencia cultural, hereditaria, pasión deportiva, más alcohol. ¿Qué resulta de todo esto? No, pues bueno, a ver, lo que pasa, el alcohol es un depresivo y a pesar, o sea, la gente piensa que depresivo significa que te da depresión, pero no se refieren tanto a eso. El tema es que es depresivo, sino que deprime las funciones del lóbulo frontal y el lóbulo frontal es el encargado de tomar decisiones, es el lado más racional, ¿no? O sea, como que, y cuando se apaga eso, pues salen los comportamientos más primitivos y entonces eso pues junto con lo que platicábamos del tema de la difusión de la identidad, ¿no? Por la identidad de la masa, pues al final genera muchísima más, que se vuelva muchísimo más propenso a estos conductas violentas, ¿no? O sea, como que al final pues uno se olvida de a lo mejor las reglas que hay de comportamiento social normal a lo mejor en un partido, ¿no? Y como el de al lado lo está haciendo y yo estoy un poco borracho, pues entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues no pasa nada. Entonces, al final como que hay muchísimo más libertad de poder comportarse de una forma violenta, agresiva y es muchísimo más aceptado socialmente. Aunado a esto que vivimos en una sociedad en donde la violencia está completamente normalizada. Entonces, pues al final termina siendo cada vez muchísimo más peligroso el poder participar o ir a ver un partido de fútbol, ¿no? ¿Tú qué Y que piensas? la gente duda en llevar a su familia, ¿no? Exacto, Entonces ya dejó de ser un deporte familiar, ¿no? absolutamente. Y la creación de estas barras, y yo lo he dicho siempre y nunca lo voy a dejar de decir, que las hizo Pachuca, ¿no? Grupo Ujú. Pachuca, con Con la Fasi, pena, ¿no? Con lo Andrés trajo a Fassi, estos que cometieron la torpeza grupos argentinos. ¿Y por qué lo haces? Pues porque el público mexicano es muy frío, ¿no? O sea, imagínate queriendo invadir incluso hasta la manera de comportarse en un estadio, de percibir el deporte. No, pues quiero que apoyes como lo hacen mis compatriotas argentinos, ¿no? Lo cual me parece una estupidez que se permitió, Y además se dejó crecer y cambiaron ve las lo que está porras, pasando, ¿no? cambiaron las porras, ¿te acuerdas? El Chiquitibum y todo eso, y las Y porras, eran porras familiares, ¿no? El Yo Goya y recuerdo, todo eso yo estuve cambiaron en por, porras familiares de Chivas en exacto. Ciudad de México, ¿no? Y ahora son barras y son
Aparte de la venta de alcohol, que por ejemplo en el Mundial de Italia 90 vendían cerveza analcohólica, ¿no? Porque el problema era grave y estaban los hooligans y luego los tifosi italianos, que son muy peligrosos también. Entonces tomaron una medida radical, no se va a vender alcohol, Así ¿no? es. Acá en México no. Vamos, Y el vamos, si me problema es permites. que entran también, Miguel, Así Enrique, es. no solamente es la cerveza, sino que de manera clandestina pues meten otro tipo de Meten otro cosas. tipo de bebidas, claro. Vamos a la entrevista con el presidente del Atlante. Bueno, pues mire, el día de ayer fue un día muy futbolero, muy político, porque hubo muchos debates, pero también muy futbolístico, sobre todo el deporte que más apasiona a los mexicanos, o yo diría en el mundo, ¿no? El deporte que más apasiona a las aficiones en el mundo, que es el fútbol. Se coronó en la Liga de Plata, ¿sí? Pues uno de los equipos con más tradición, sin duda alguna, es centenario, equipo centenario, ¿sí? En la afición mexicana, que es el equipo Atlante. Y a mí me da un enorme gusto, pues, mire, no solamente porque debo de confesar que soy atlantista, sino porque el Atlante es un equipo que de veras refleja los valores de muchos mexicanos. Esfuerzo, humildad, trabajo. Y me da un enorme gusto tener la vía telefónica al dueño y presidente de este equipo, que es el licenciado Emilio Escalante. Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Enrique? ¿Cómo estás? Pues felicitarte por el triunfo de ayer, Emilio. No, al contrario, igualmente, pues bueno, creo que es para todo el atlantismo y hoy otra vez tuvimos la bendición de ganar el título otra vez con todo lo que han hecho los muchachos, el cuerpo técnico que lo merecen, ¿no? En todos los sentidos. No estaba fácil porque habían cambiado de entrenador, un entrenador ya muy hecho, con un sistema muy hecho para el Atlante, y no era fácil la apuesta de ver cómo nos va en el primer torneo del Borita, ¿no? Del entrenador del Atlante, y resultó campeón, Emilio. Sí, la verdad es que el Bora venía trabajando ya con nosotros de auxiliar, ya tenía 1 año y medio trabajando con nosotros y entendió perfecto, ¿no?, la identidad de lo que es Atlante, ¿no? Como yo te lo he dicho y tú y yo sabemos que hemos platicado mucho tiempo de esto y hoy el que quiera venir, tanto jugadores como técnicos, tienen que entender lo que es la identidad del Atlante, no es para cualquiera, y no lo digo en ningún un son de soberbia, sino con toda la humildad de lo que es este equipo, de garra, de lucha y de mística, ¿no? Emilio, el Atlante, yo decía al principio, es un equipo centenario, y yo no sé si seamos la afición más grande o no, pero es una afición que ha sido fiel a este equipo, a sus colores, a sus valores como institución deportiva. Y yo creo que ya, 3 campeonatos, un campeón de campeones, yo creo que ya, ¿no? Se merece estar en primera división. Yo no sé qué está pasando con eso, Emilio. Sí, la verdad es que tú lo sabes también, nosotros también así lo creemos, que hoy el Atlante debe ser tomado en cuenta para estar en primera división. Y aparte estamos hablando de un histórico de 108 años, ¿no? Que al final de cuentas vendría, yo siempre lo he dicho, a darle pues, una refrescada, ¿no? O refrescada, esa es la palabra, como tú lo dices, a la Liga MX, ¿no? Porque pues eso es cualquier partido que tú veas, Atlante América, Atlante Guadalajara, Atlante Pumas, Atlante Cruz Azul, con el que tú digas, pues serían unos grandes encuentros, ¿no? Sí, absolutamente. Y la gente pues también acudiría, pero en un gran número, ¿no? Entonces hoy es lo que estamos haciendo, tocando fuerte la puerta y para que nos las abren. Yo diría que ya la estamos pateando, más bien. Finalmente te preguntaría, Emilio Escalante, ¿qué le dirías a la afición azulgrana de lo que hay por delante en los planes? Que tengan la certeza de que, como lo hemos platicado, el Atlante, y yo de mi parte estoy pegando fuerte para que nos tomen en cuenta, y yo creo que no debemos de tardar que volteen hacia nosotros y nos den una oportunidad en primera división. Ya la hemos ganado y creo que la merecemos. Pues ahí te hablan, Mikel Arroyo, ojalá
de veras volteen a ver al Atlante, porque me parece que es un histórico que tiene que estar en la primera división. Vamos por más, mi querido Enrique. Pues la verdad es que es una afición que agradece a esta directiva que ha puesto al Atlante en los niveles que se merece por su historia y tradición. Emilio, un abrazo y felicidades. Te mando un abrazo. Gracias, Emilio. Igual, mi querido Enrique. Abrazo. Emilio Escalante es el presidente del Atlante. Bien, pues ahí tiene usted la opinión, Enrique. Tú conversaste con él, lo conoces hace mucho tiempo y bueno, pues una opinión profesional. Pues mira, seria. yo diría, como se lo dije en la entrevista, pues agradecerle que tenga bien a un equipo que yo estoy seguro que Lalo Camarena coincide conmigo, que es un equipo que representa bien los valores de los mexicanos promedio, de veras. Es un equipo con una larguísima tradición, centenaria, pues, el Atlante tiene más de 100 años, y me parece que ha hecho lo que muchas directivas dejaron de hacer, ¿no? Y deberían de hacer. Pues vamos a la pausa, regresamos a nuestro último bloque, no se vayan. Ya estamos de regreso, retomamos el tema del alcohol. Lalo, recuerdo en el Mundial de Sudáfrica, estaba jugando México contra Francia, si mal no recuerdo, y en cuanto, ahí no permitía vender cervezas en la gradería, ¿no? Había que ir a comprarlas a los centros de expendio. Y en cuanto terminó la primera mitad, salieron miles de mexicanos a hacer filas para comprar cerveza. ¿Sabes a qué hora regresaron para ver el partido? Regresaron cuando ya faltaban 15 minutos para que terminara, porque fue más importante ir a comprar cerveza que ver el partido. Y cuando alguien les hizo ver esto, dijo, no, es que yo sí chupo porque yo sí soy mexicano y no sé qué. Entonces les valió el partido porque lo que había lo importante era comprar alcohol. Y la verdad, yo me pregunto, ir tan lejos, gastar tanto dinero para ir a un partido de mundial de la selección y perdérselo porque estás comprando cerveza, pues me parece un despropósito. Y eso lo he visto, lo vi en Rusia, lo vi en Brasil, es una constante, ¿no? Pareciera como si el consumo de alcohol estuviera asociado directamente a la fanaticada, a los hinchas mexicanos, ¿verdad? Sí, desgraciadamente, ¿no? Y esa es una característica, ¿no? Nada envidiable del público mexicano que va a este tipo de eventos. Y pasa en Estados Unidos también, cuando van a los partidos de la selección nacional, los aficionados que viven allá tienen un comportamiento de esa forma y muchos de ellos van a los mundiales, igual los que viven en México. Entonces no es el público más ejemplar, el mexicano, ¿no? En los mundiales siempre hay episodios, ¿no? En donde están presentes aficionados mexicanos, pero yo insisto, todo tiene pues un origen, ¿no? Y es que en México particularmente no se ataca este problema de la violencia, ¿no? Los directivos apelan a la amnesia o al olvido, ¿no? No, ya pasaron 2 años de Querétaro, a la gente se le va a olvidar, entonces ya no hay problema con el tema de Querétaro. Pasó antes en San Luis Potosí también, en un partido de San Luis con Querétaro, ha pasado en Guadalajara, o sea, ha habido muchas alertas, ¿no? Hay alarmas que no se han podido resolver todos estos problemas y se encienden las luces, pero los directivos hacen poco para terminar con esta violencia. Y el problema ha crecido más porque no solo es el consumo de bebidas alcohólicas que se venden en el estadio, ¿no? Porque hay estadios donde no solamente venden cerveza, ¿eh? En los estadios te venden bebidas de mayor grado de alcohol, sino lo que entra al estadio, ¿no? La gente Claro. entra y llevan Pero drogas también. Mencionas la afición en Estados Unidos. Yo puedo decir, gran aficionado del americano, del básquetbol. He ido a muchos partidos en Estados Unidos. Y Sofi, tú que vives allá en Washington, no sé si haya sido algún partido de la NFL, por ejemplo. Pero no importa la rivalidad que hay entre varios equipos, sobre todo de su misma división, no vemos lo que vemos en México. Y ahí sí se vende cerveza, la gente la compra en los stands que están en los pasillos del estadio, pero no vemos las escenas que vemos aquí en México. Esto tiene que ver también con lo cultural,
o tiene que ver con el sistema y lo punitivo del mismo precisamente para evitar que la gente cometa este tipo de situaciones? Pues yo te diría que es una combinación de ambas cosas, ¿no? Yo hablaba, uno, de la normalización de violencia, insisto, ¿no? O sea, en México vivimos noticias de violencia todo el tiempo. Y por más que aquí hay un tema de armas, o sea, importante, ¿no? Un problema de armas importante, no lo vemos en el tema del deporte, como que el deporte se sigue respetando eso, ¿no? O sea, se sigue respetando esta comunidad, esta competencia deportiva que en México no pasa. Y pues bueno, también creo que tiene que ver con un tema de infraestructura y un sistema no policíaco muchísimo más preparado en caso de que llegara a pasar. Pero la gente como que, o mínimo lo que yo he visto aquí, ni se le ocurre en ese sentido. Es muchísimo más respetado el estadio del deporte a lo como es en México. Y el Sí, castigo, Miguel, el castigo, castigo, ¿no? por eso Las sanciones aquí, pues exactamente, realmente no existen, ¿no? exactamente la parte Y eso punitiva, ¿no? también, ¿no? Yo coincido, es una suma de todo y por eso genera tanta violencia, ¿no? En el fútbol y en Estados Unidos sí, o sea, ves los partidos de los eventos en Estados Unidos del público anglosajón y normalmente el comportamiento es bueno, pero cuando ya involucras, ¿no? Al latino, al mexicano, sí ves escenas que normalmente no las aprecias en la NFL o en el béisbol de las grandes ligas. ¿Quién está detrás del negocio de la cerveza? ¿Quiénes ganan? ¿Gana el estadio, los dueños del estadio, los propietarios del equipo que es local, la federación? ¿Por qué tanta reticencia a no regular la venta o el consumo? Porque son los principales patrocinadores normalmente de los equipos, ¿no? O Las sea, empresas cerveceras. las cerveceras están detrás de esto, Sí, básicamente. bueno, ellos son sponsors, ¿no? Y entonces yo me anuncio en tus eventos, pero permíteme vender mis productos, ¿no? Pues es una relación lógica. Y yo diría, pues ellos son los que gana el equipo también, ¿no? Porque pues, gana con el patrocinio y supongo que con los esquilmos también recibirá algún beneficio el equipo, pero el problema, insisto, no es eso, porque en todo el mundo se vende cerveza, ¿no? Ahora cerveza se vende en Inglaterra, se vende en Italia, se vende en En Estados muchos Unidos, sí. lugares, pero depende cómo lo hagas, ¿no? Y cómo sean los protocolos y cómo sea la disciplina que se exija en un estadio de fútbol. Y acá en México ese es el gran problema, ¿no? Yo no diría el problema es de Grupo Modelo o de Cuauhtémoc Moctezuma, porque venden, no, ellos al final venden su producto y es legítimo el derecho Claro, de que lo entonces puedan vender. el problema no es el producto, no es la cerveza, Exactamente, y no es exactamente. es el consumidor, ¿no? Lo dices perfectamente, no, el problema no es el producto, el problema es quién lo consume, cómo lo consume y cómo son los protocolos que realmente te permiten pues hacer lo que se te pegue la gana, ¿no? En un momento Claro, así, oye, entonces, ese es brevemente, el problema. Lalo, nos queda muy poquito tiempo. Enrique tuvo un problema con su conexión, esperemos que pueda regresar para despedir el programa. La labor de las televisoras, tú y yo hemos trabajado muchos años en algunas de ellas, las conocemos, las cosas han cambiado. ¿Qué papel deberían de jugar las televisoras que tienen los derechos precisamente pues para tratar de incidir en que haya menos violencia, que haya más y mejor espectáculo y sobre todo que sea familiar? Pues hacer campañas, ¿no? Como se sugería, yo creo que eso no lo hacen. Yo no me acuerdo desde hace mucho tiempo que haya una verdadera campaña, ¿no? Para promover el buen comportamiento, el juego limpio en el estadio y luego las tomas, ¿no? Que en cada partido, en lugar de sacar tomas, por ejemplo, de niños, ¿no? De familias, pues ves a los chavos ya enloquecidos, brincando, ni siquiera ven el partido, brincando, pero viendo hacia la pared de la tribuna, ya no están viendo la cancha, porque pues ya y eso es lo que vende, ¿no? La pasión y el fútbol y la pasión del fútbol y no se vende lo otro que creo que es lo que ha faltado, una verdadera campaña, ¿no? Con especialistas para buscar un mejor comportamiento en los estadios. Al respecto, ¿qué piensas tú, Sofi, sobre el papel de los medios, de los comunicadores?
Definitivamente, creo que tiene que ver con un tema de, como lo comentaban, ¿no? O sea, en conjunto, o sea, que al final sea una cosa de tenemos que atacar este problema y desde, o sea, hasta educativo, ¿no? O sea, programas educativos en los medios, ¿no? En el mismo estadio, qué es lo que se promociona, ¿no? O sea, como que al final, pues, qué es lo que queremos, o sea, qué es lo que se quiere lograr, ¿no? O sea, que al final, pues, que el mexicano siga yendo a ver a su equipo. ¿No? Y cómo, ¿no? Tenemos que evitar que haya violencia, tenemos que evitar que haya enfrentamientos, tenemos que evitar, pues al final que haya inseguridad. Y también tiene que ver con un tema, como lo comentábamos, de lo que pasa aquí en Estados Unidos, o sea, que la policía sea muchísimo más punitiva, ¿no? Con los comportamientos que rompen, con este ambiente familiar. Y hasta los promueven, Miguel, los mismos cronistas. Y aquí está la perra brava, y aquí está la ultratusa y la monumental y lo de Pumas. O sea, están promoviendo Pues eso que fue el habría gran también error del fútbol mexicano. pues ojalá también las televisoras que tienen los derechos, Azteca, Televisa, Fox, etcétera, pues también generan este tipo de conciencia en sus comentaristas, ¿no? Sobre todo los más jóvenes que pues ya crecieron con otro Eso no concepto vende, Miguel. de lo que es la narrativa, no, pero habría que ser conscientes, porque si no, esto va a seguir como está y puede desencadenar para mal, ¿no? Sobre todo ahora que hay tanta pasión. Pues ya nos vamos. Pronósticos, Lalo, Cruz Azul, Monterrey, Chivas, América, ¿quiénes pasan a la final? Mira, yo soy seguidor de Chivas, pero soy muy, imparcial cuando doy pronósticos. No es parte de mi trabajo. Yo creo que la final va a ser América Cruz Azul. Pues que Dios te oiga. Sofía, ¿algunos favoritos? Yo diría a lo mejor Cruz Azul y Chivas, a ver. Dijo, esa es Muy la que me bien. gustaría a mí. Pues ya veremos. Y la próxima semana vamos a seguir hablando de esto con el Cuchillo Herrera, con Fausto Pinto, con el Conejo Pérez, que ahora es el director del Instituto del Deporte en Hidalgo, con Chitiba, con varios exfutbolistas que viven precisamente en Pachuca y en otros municipios del estado de Hidalgo. Así es que pues ya nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias. A nombre de mi compañero Enrique Lascano y de su servidor Miguel Bárcena. Buena tarde. Nos vemos pronto en la próxima emisión de Hidalgo Hoy.